Eh, el libro Morena y Bujim, en general, no es un libro que se estudia en las yeshivot. De Rambam se estudian otros libros en las yeshivot. Se estudia, por ejemplo, el comentario a la Mishnah, que vamos a ver, se estudia mucho el Mishneh Torah, pero no se estudia este. Y hay un cuento que es casi irónico, que dicen que ¿por qué no se estudia Morena y Bujim? Porque el Morena y Bujim en algún momento habla acerca de la filosofía aristotélica y teóricamente después Maimónides la refuta. Pero si te quedas dormido en la primera parte, nunca vas a escuchar la refutación. No sé si en las yeshivot siempre se quedan dormidos, pero aparentemente hay una reflexión de ese estilo. En verdad, Maimónides no refuta a Aristóteles, lo utiliza para fundamentar su teología, para fundamentar su ética, y lo que hace es discutir en algunos aspectos que aparecen en el Morena y Bujim, en especial en la segunda parte, que tiene que ver con si el mundo es eterno o si el mundo fue creado. Esa es una de las discusiones. No, no lo voy a traducir a propósito hasta un poquito más adelante, porque en el nombre también hay una intencionalidad. Entonces vamos a ver una muy breve biografía, una lámina, una muy breve bibliografía para entender dónde está este libro. Vamos a ver cuál es el lugar del Morena y Bujim en la obra de Maimónides. Vamos a ver cuáles son las opiniones contemporáneas acerca de por qué él escribió el Morena y Bujim, qué quiere decir el Morena y Bujim, cómo se traduce el Morena y Bujim, y después de eso, si podemos, vamos a entender, vamos a leer, y eso va a ser posiblemente la semana próxima, la carta inicial. Este libro empieza con una carta, ¿sí? Es un libro de pensamiento filosófico, es un libro que utiliza la razón para argumentar. Y también es una pregunta, ¿por qué empieza con una carta? ¿Por qué Maimónides decidió introducir este libro con una carta que tiene nombre y apellido a quien está destinado? A lo mejor es alguno de nosotros. Y después de eso, voy a admitir a los que están pidiendo ingreso, y después de eso vamos a ver la introducción al libro. En general nosotros acostumbramos a no leer las introducciones, ¿sí? Cuando recibimos un libro, queremos ir al libro directo y no leemos las introducciones. Y en este caso, no leer la introducción es perder el sentido del libro. En la introducción, Rambam explica por qué escribió el libro, para quién escribió el libro y cómo hay que leerlo. Y al final de la introducción, vamos a ver en el correr de nuestros encuentros que él tiene una lista de cláusulas para decir, si vos lees este libro y no entendés nada, es a propósito. Es una cosa extraña. El autor mismo nos advierte que el libro es un libro que no lo vamos a entender de primera. Pero esto no es una casualidad, es una decisión del autor de ocultar más que mostrar. Uno de los autores que vamos a citar se llama Leo Strauss y él tiene un libro acerca de cómo la gente hasta cierto tiempo en la historia de la humanidad no escribía lo que pensaba. ¿Por qué no escribía lo que pensaba? ¿Qué les parece? Porque puede ser los reyes u otro tipo de personas, ¿sí? Porque podían ser subversivos, porque podía contradecir el pensamiento general. Por eso muchos de los libros famosos fueron escritos hasta cierto tiempo en forma anónima, porque el autor no quería ganar dinero con el libro, lo que quería hacer que sus ideas puedan avanzar. También había otro problema, el problema para las casas editoriales. ¿Por qué? Porque las casas editoriales también corrían riesgo que las quemen, las clausuren, las censuren, etc. Y entonces vamos a ver la introducción al libro, en eso vamos a dedicar mucho tiempo. Maimónides escribió 3 introducciones a cada una de las partes del libro, entonces vamos a tratar de entender cuáles son esas introducciones. Vamos a ver si hacemos una selección de lectura, ¿sí? De aquí y de allá, porque no podemos leer todo el libro es un libro muy denso en cuanto a conceptos, en cuanto a citas, en cuanto a señales que a lo mejor las están
él está proponiendo cosas que un lector que no tiene el conocimiento apropiado las pasa de largo y está haciendo referencia a otra cosa. Por ejemplo, en muchas oportunidades Maimónides dice, como dice el maestro. ¿Sí? ¿Quién es el maestro? No. ¿Quién es el maestro? No. Cuando dice el maestro, dice Moshe Rabenu, que la paz sea con él. Pero cuando dice el maestro en genérico, ¿quién es? Aristóteles. Aunque no lo crean, para Maimónides Aristóteles es su maestro. Y eso también en el pensamiento judío le puede llevar alguna complicación. Maimónides, a diferencia, vamos a verlo un poquito más adelante, él empieza el comentario a la Mishnah diciendo algo que parece obvio, pero es revolucionario. En todos lados se puede encontrar la verdad. ¿Sí? Y eso, que para nosotros hoy en día es parte de nuestra forma de entender el mundo, para la época que él escribe es algo absolutamente revolucionario. Y por eso el libro es revolucionario. ¿Por qué? Porque nos va a arrojar a por lo menos tres cosas que nos va a hacer reflexionar acerca de nuestras ideas. Bien, sigue entrando gente. Y por último, cuando terminemos de leer la selección de la lectura, vamos a ver el último capítulo. O sea, lo único que yo les prometo que vamos a leer es la introducción, el primer capítulo y el último. Pero tiene una lógica, no es algo que yo inventé, sino es una forma de lectura. Bien, para entender dónde estamos ubicados, estamos hablando de hace 800, 900 años. Estamos hablando de un autor que tiene reflexiones e intuiciones que son absolutamente contemporáneas en un contexto que no es el nuestro. Cuando uno va a leer en Maimónides cómo habla de lo que hay que enseñarle a las mujeres, no nos va a gustar, ¿sí? Pero hay que entenderlo en qué contexto lo dice, por qué lo dice, qué pasaba fuera de su ámbito cuando él enseñaba. Inclusive él lo repara en el texto. Bueno, si esa mujer tiene capacidad intelectual superior, hay que enseñarle. Pero originalmente dice, no hay que enseñarle. ¿Sí? El problema es cuando seguimos hablando 800, 900 años después en esas categorías. Por ejemplo, Maimónides dice que el moré puede pegarle a los niños. ¿Sí? Hablamos ayer en el curso de Talmud que en Chile, en las escuelas inglesas, hasta 1950-60, formaba parte de la disciplina pegarle a los niños con una regla. Bien, ¿cómo se lo conoce a Rambam? Yo insisto en contar su nombre porque el nombre es sumamente importante. Se lo llama Al Raíz. Esta palabra al raíz es una palabra conocida porque así se lo llamaba a Nasser, así se lo llamaba a Sadat. Al raíz, ¿qué quiere decir? El jefe. ¿Sí? Al raíz, Imbram, nuestro maestro Musa ibn Maimón, Moshe, hijo de Maimón, Ibn Abdala era su abuelo, ¿sí? Pero ahora viene lo más lindo. Al-Qurtubi. ¿Qué quiere decir Qurtubi? Ustedes saben. ¿Que viene de dónde? Córdoba, muy bien. Córdoba. Al-Andaluz, ¿de dónde es? Andalucía, al-Israeli. ¿Sí? Ese es su nombre con el que se lo conoce oficialmente. ¿Por qué yo insisto en esto? Porque esta es la forma tradicional judía de llamar hijo de tal. Los musulmanes, cuando llegan a un momento de su vida, ya no se llaman por sus hijos, no se llaman por sus padres, sino se llaman por sus hijos. ¿Eh? Ya el hijo toma preeminencia. Pero ser andaluz es muy importante en esta historia. ¿Por qué? Porque la cultura que había en Andalucía, de ciencia, de poesía, de arte, de traducción, de conocimiento general, es lo que a él lo hace, fíjense, él muere, vamos a ver dónde muere, muere en Egipto, pero se lo sigue llamando el andaluz. ¿Por qué? Porque la visión que había en Andalucía, hay una escuela jurídica muy importante judía en Andalucía que tiene influencia de las escuelas jurídicas islámicas. Y por último, al israelí, porque debería ser al Yahud,
pero dice al Israel. ¿Ok? Ese es su nombre. Yo siempre lo quiero contar porque me parece hermoso entender cómo es este desarrollo. Este es, cuando uno se pregunta, este es en hebreo, cuando uno se pregunta sobre las obras de Maimónides y lo que ocurrió con las obras de Maimónides, tiene que entender que las obras se reprodujeron a través de dos medios. Primero de copistas, había empresas de copistas y empresas de traductores. Una de las más famosas es de la familia Ibn Tibón. Ibn Tibón era un traductor. Yo dije que este libro estaba escrito en qué idioma. En árabe. Ibn Tibón era de una de las escuelas de traducción y que discutía con Maimónides acerca de cómo si estaba bien el concepto, a tal punto que hay una carta que le manda a Ibn Tibón pidiéndole a Maimónides, por favor, quiero ir a verte para discutir, no el royalty, porque no ganaba dinero con esto, sino si la traducción era correcta. Y Maimónides le dice, esa es una carta hermosa que hay que leerla, Maimónides le dice, por favor no vengas. Mi día de trabajo es el siguiente. Me levanto cuando todavía es de noche, digo las oraciones, me voy al palacio del sultán, veo a él, alguna de sus esposas o alguno de sus hijos, imagínense el trabajo que tenía, después me vuelvo a subir al caballo, como algo en el camino, me bajo del caballo y empiezo a atender a la gente simple. Lo atendía como médico. Y después de eso, él iba al palacio y después volvía a Fostat, que era en los suburbios del Cairo, lo que ahora sería el suburbio del Cairo, y ahí atendía a la gente que pasaba uno tras otro hasta caer dormido. Lo único que hago es leer de vez en cuando, a la noche. ¿Por qué Maimónides tuvo que hacer eso? Porque él tenía un famoso hermano que era mercader en piedras preciosas y el barco del mercader de piedras preciosas se hundió y ya no lo pudo seguir sosteniendo. Recuerden que la tradición judía sostiene que a las personas que son ilustradas, a las personas que tienen capacidades superiores de acuerdo al conocimiento, la sociedad tiene que sostenerlo. Maimónides es muy cuidadoso con eso. En el libro Mishneh Torah, en el libro jurídico que ahora vamos a citar, en el subtítulo que se llama Ilhot Talmud Torah, las leyes del estudio de la Torah, dice que solo unos pocos pueden ser los que no trabajen. Él dice, no trabajar es una ofensa al nombre de Dios. Así lo dice. No es que es una cosa que cualquiera puede dedicarse a hacer PhD e investigar. Algunos tienen la posibilidad de hacerlo porque tiene que ver con su historia, con sus oportunidades. No dice que quién tiene que ser, pero solo algunos. Aquí lo que muestran es algo muy interesante. Para que una obra sea certificada, él tenía que firmar la obra. Esta es la firma que dice, yo revisé este texto y este texto es original. Y así hay textos que se mantuvieron con la firma de él. Bien, nació en Córdoba, se exilió en Fez. Fez es el norte de Marruecos. Él estudió bajo la enseñanza de un famoso rabino llamado Alfasi. Hay un vino que se llama Alfasi en Chile, pero toma el nombre de ese rabino. Alfasi, ¿qué quiere decir? El que es de dónde? De Fez, ¿sí? El que es de Fez. Y también tuvo influencia de esa escuela. Hay una discusión académica muy fuerte que alguna vez hablé con Sven, si él se convirtió al Islam o no, si la familia tuvo que ser algo así como cripto judío, judío oculto. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Algunos dicen que si bien no se convirtió, los modos de vida que tenían en Fez eran modos externos musulmanes. Es una discusión que no está terminada, pero la cuento porque habla de su paso en Fez y también de algunas de sus respuestas a las comunidades que estaban en una situación de complejidad por las autoridades islámicas. Él vivió en Córdoba bajo el régimen islámico, hubo un cambio de liderazgo islámico y subió un régimen más extremista y por eso la familia, el padre de él ya era juez, entonces por eso él con su familia se va a Fez, van a Israel, en especial a Aco, pero en Israel la vida es imposible, no se puede sostener, y va a Egipto donde es jurista,
líder comunitario, médico y filósofo, nada más ni nada menos. Eh, Termina sus días, muere y está enterrado en Tiberia, donde en su lápida dice, estuvimos con José hace 4 años ya, dice, de Moshe a Moshe no hubo ninguno como Moshe. De Moisés, nuestro maestro, hasta Moisés Maimónides no hubo ninguno en el medio. ¿Sí? Bien, esa es su vida. A propósito, la hice breve para no demorarnos. Bibliografía. Es muy interesante ver cómo fue el proceso de escritura de Rambam. El primer libro lo escribió a los 16 años. 16 años. Un libro sobre lógica. El libro se puede conseguir. Ustedes conocen el lugar sefaria.org, que es un repositorio de textos judíos muy importantes, muchos en hebreo, algunos en inglés y poquitos en español. Pero hay. El libro de lógica que es un diccionario de lógica. Algunos dicen que había una persona acaudalada, que estaban, recuerden ustedes que en la antigüedad, cuando la gente se reunía, no hablaba de las series de Netflix, o hablaba de poesía, o hablaba de arte, a lo mejor hablaba de otras cosas, y también habla de lógica. Y la historia dice que había un acaudalado empresario judío que iba a esas veladas y no entendía nada. Entonces le pidió a Maimónides, con 16 años, que le escriba un manual para poder participar de esas conversaciones. Claramente, la formación familiar de Andalucía y de Fez le permitieron poder escribir eso. A los 18 años se escribió el comentario a la Mishnah. Para aquellos que no conocen bien la literatura hebrea, el libro más importante es la Torá está dentro del Tanaj, y el libro siguiente es la Mishnah. La Mishnah se conoce como la Torá llevé al P, la Torá revelada oralmente, pero que fue compilada alrededor del año 200 por Rabbi Yehuda Anasí, es la base del Talmud. Es un libro que tiene intención de ser jurídico, aunque la característica que tiene es que hay dentro de ese texto figura la opinión de la minoría. En ningún código civil diría, o penal diría, a un preso hay que condenarlo, si comete tal delito, a 6 años de prisión. Pero hay otro rabino que dice que es menos. Ningún código puede escribirse de esa manera. Una de las características de la Mishnah es que tiene la opinión de la minoría. Hay muchas reflexiones de por qué. Una de ellas es porque la tradición judía es una tradición interpretativa y de la discusión. ¿Sí? La primer página de la Mishnah empieza preguntándose desde cuándo se lee el Shema Israel por la noche, y hay 3 opiniones. Cuando uno termina de leer ese libro dice, ¿a qué hora se lee? ¿Sí? Y discuten los rabinos. ¿Por qué? Porque la Mishnah no es un libro de halajá, no es un libro de ley, es un libro que uno de los libros que debemos hablar es este. En el comentario del Mishneh Torah hay 3 introducciones muy importantes. La introducción a la Mishnah general, la introducción a lo que se llama el Pirkei Avot, el tratado de los principios, donde él hace una interpretación aristotélica del tratado de los principios. Es ahí donde dice, la verdad se puede encontrar en todos lados, inclusive él dice algo más sofisticado, dice, hay diferentes personas en el mundo, algunos que creen cualquier cosa, algunos que discuten, y hay un grupo que encuentra la verdad por sí solos. Algunos dicen que el único que estaba en ese grupo, ¿quién era? Él. Era un grupo de una sola persona. Pero bueno. Después escribe un libro muy breve que muchas veces está adosado al Mishneh Torah, que se llama el Sefer HaMitzvot, el libro de las mitzvot, donde aparecen las 613 mitzvot, los 613 preceptos divididos en positivos y negativos. ¿Sí? Y él hace la lista de cuáles son los positivos y cuáles son los negativos. Lo interesante de Rambam es que él dice, tal cosa es un precepto positivo, tiene estas características. Ustedes saben que el concepto de 613 es un concepto genérico. En la Torá no dice que hay 613 mitzvot. La primera vez que aparece ese concepto es
en el Talmud, en un tratado que discuten, dice hay 613 preceptos. 365 como los días del calendario solar y 248 como los miembros del cuerpo humano. Los rabinos dicen que el cuerpo tiene 248 miembros. ¿Cómo los cuentan? Los huesos, los órganos internos, pero es un número simbólico. 365 más 248 da 613. Lo que se llama Tariag Mitzvot. Tariag es el número 613 en las letras hebreas, es utilizando las letras como números. Pero nadie hizo la lista. Y hay muchos libros que hacen esas listas. Uno es el Sefer HaJinuch, que también fue escrito en España. El otro es el Sefer HaJinuch, que es el libro de la educación. El Sefer HaMitzvot, el libro de los preceptos. Y si uno hace una comparación concreta entre uno y otro, va a descubrir qué cosa. ¿Qué les parece? Tienen que hablar ustedes un poquito. Que no son iguales. Que algunos cuentan las mitzvot de una manera. Las mitzvot son las mismas, pero que se basan en lugares distintos para contar esa mitzvot. Después se escribió el Mishneh Torah. Mishneh Torah lo escribió a los 23 años por 10 años de su vida. Mishneh Torah es su obra jurídica. Es el primer, también es un libro revolucionario, es el primer código en la tradición judía. Hasta antes de Rambam, las decisiones halágicas se hacían por comentarios sobre el Talmud. ¿Sí? Un rabino decía tal cosa, porque en tal página el Talmud dice eso, tal rabino dice otro, pero yo creo que es de esta manera. Aquellos que estudian Talmud saben que pueden enloquecerse así y no entender cuál es la ley, pero eso es parte del proceso del Talmud. Rambam escribe un libro que tiene 14 tomos, por eso se llama Yad HaZaká, que tiene algunas características especiales, pero no cita las opiniones de los rabinos. Él toma la decisión de ser posek alajá. Eso quiere decir el decisor del alajá. Y borra la opinión y las discusiones rabínicas. Por eso los que están en contra de Rambam dicen, ¿quién eres tú para, en realidad le dicen, ¿quién eres vos para sacar la discusión? Y, claro, obvio, era de Córdoba. Para sacar la discusión y tomar una decisión alágica. Y Rambam en la introducción dice, del Morene Bujín, por eso hay que leer las introducciones, dice, ahora me van a criticar, pero van a ver que cuando pase el tiempo, mi opinión va a ser válida. ¿Por qué es eso? Él empieza con una reflexión acerca del estado de la ley judía en ese momento. Dice, la ley judía está diseminada, no hay una autoridad única. Por suerte, nosotros no tenemos ni siquiera dos, ni siquiera Ashkenazí Sefaradí, no tenemos. Por suerte no tenemos, pero eso crea también dificultades. Ahora vivimos en un mundo de la comunicación, imagínense la Edad Media, cuando las comunidades estaban dispersas, cómo se tomaban decisiones. Pero Rambam dice, porque nuestra ley está en un estado triste, que me da pena, voy a escribir este libro. Muchos de ustedes conocen al suegro de Avi Orovich, ¿sí? Se llama Dov Friedberg. Él, además de ser un filántropo muy importante en el mundo, es un Talmid Jajam. Y él tiene un libro sobre este tema y él dice, ¿cuál es la preocupación de Maimónides? ¿Por qué escribe que el estado del conocimiento jurídico judío es bajo? Porque vivía en el mundo islámico, donde el conocimiento jurídico era elevado. Era elevado, había escuelas jurídicas sofisticadas. Entonces Maimónides, que habita en ese lugar, ve cómo funciona el derecho islámico y él dice, nuestras verdades son iguales o superiores, tenemos que solamente escribirlo. Marcelo. Él tiene mucha influencia de los que son traductores de Aristóteles al árabe. Mucha. Hay autores que muestran cómo algunas de las visiones de Maimónides no son tanto de Aristóteles, sino Aristóteles filtrados por el Islam. Obviamente, Maimónides ve al Islam como un grado excelso del monoteísmo. Él tiene respeto por algunos de los pensadores árabes y sin lugar a duda leyó las obras, no solo las obras jurídicas, no solo las obras filosóficas, sino también las obras médicas, que nos llegaron muchas de esas obras a través del mundo árabe.
Escribió el libro Mishneh Torah a los 23 años, lo escribió durante 10 años y lo repasó durante toda su vida. ¿Cómo sabemos eso? Porque existen manuscritos de las obras de Rambam que son diferentes que las que nosotros teníamos. Y los académicos lo que dicen es ¿por qué esta obra no dice lo mismo? Y una de las teorías es que la revisó y que la comunidad del Yemen, tenía otra copia que no es la primera, ¿no? Entonces, o cartas que alguien escribe a Maimónides discutiendo y dice, no, no, pero yo ya cambié eso. O a raíz de discusiones, nosotros sabemos que él cambia sus opiniones o las mejora o las modifica. Bien, Morene Bujín. Todavía no voy a decir qué es Morene Bujín. Morene Bujín lo escribió a los 45 años, tardó mucho tiempo en escribirlo, pero lo escribió ya cuando él estaba ocupándose de ser médico, porque tenía que tener Parnasá, tenía que tener que vivir, por eso lo escribió de una manera lenta. El Morene Bujín, bienvenida. El Morene Bujín cuenta por qué lo escribe, pero lo escribe en árabe. ¿Alguien tiene idea de por qué lo escribe en árabe? ¿Qué les parece? Está en el mundo islámico. Dani, ¿qué más? Muy bien. O como antes, hace algunos años, que se escriba en francés o en latín. Era la lengua donde se conducía y quería llegar no solamente al mundo judío, sino a aquellos judíos que habían estado conociendo otras verdades, lo vamos a ver en la introducción, para poder entender de qué se trata. Bien, Morene Bujín entonces lo escribió a los 45 años, escribió más de 3.000 cartas que están compiladas. ¿Por qué escribió cartas? Yo puse shooting. ¿Alguien sabe lo que son shooting? No es shoot. Shooting es Sheilot Utshuvot. Hay grandes maestros que comunidades alrededor del mundo le hacen consultas alágicas. Cuando alguien no sabe qué responder localmente, lo que hace es buscar a alguien para consultarle. A veces son especialistas por temas, a veces son grandes maestros generales, y después eso se transforma en libros. Se llaman Seilot Utshuvot, él escribió 3.000. Shutim es eso, es una sigla, Seilot Utshuvot. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Eso es. Es una literatura famosa. Y lo compiló y está de esa manera. Bien. Ahora sí, ¿qué es Morene Bujín? Fue escrito en árabe. Este es el nombre en árabe. Si alguien lo sabe leer, lo felicito. La palabra se traduce como enseñanza o guía. Y hay una gran discusión de si es guía de los descarriados o guía de los perplejos. Hay en español está traducido de las dos maneras, ¿sí? Pero no es lo mismo. Una persona descarriada, ¿qué quiere decir? Por mal camino, que se perdió, ¿qué más? Off the claro, sí, que salió del camino, o sea, es interesante. ¿Qué quiere decir en las palabras de... Decilo vos, ¿qué te parece que quiere decir? Dale. No, eso lo dicen los hasídicos en Nueva York cuando él se va de... Salió, lo que se usa hoy en día es salió y sale tarbuta ra, salió a la mala cultura. Bien, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué puede ser descarriado? Puede ser alguien que cortó sus raíces con la tradición judía, puede ser eso, que ya no cumple las mitzvot, puede ser eso, o se casó con alguien fuera el espacio comunitario, ¿sí? O puede ser guía de los perplejos. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. ¿Qué quiere decir perplejo? Asombrado. No, no es asombrado. Ahora vamos a ver una definición de perplejo. No, vamos a verla, vamos a verla. Pero cuando ustedes escuchan, estoy perplejo, ¿alguna vez dijeron estoy perplejo? Iska. Confuso, desconcertado. Gracias, Shlomit.
Bien, o sea, cuando, por ejemplo, cuando duda de algo, ¿sí? Cuando duda acerca de dónde ir. Bien, vamos a ver la definición en un momento más. Quiero recomendar libros genéricos y libros específicos. Si a alguien le interesa la biografía de Rambam, está en español, es una biografía comprensiva. El autor es Joel Kramer o Kramer, vale la pena, está en español. Yo creo que mi querido David, que es adicto a los libros como yo, cuando lo recomendé hace como 2 años, lo compraste, no vamos a decir en Busca Libre, ¿no? ¿Lo compraste ahí? En Amazon, bien. Este libro es muy importante. El otro libro es de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este es un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén que murió el año pasado, Eliezer Shveig, que tiene toda una colección de filosofía desde el medioevo hasta ahora. Y la última es de Moshe Harbertar, que alguien dijo que era, ¿contaron que era uruguayo? No, la otra persona era uruguaya. Moshe Harbertar es uruguayo, él escribió este libro comprensivo. Yo siempre digo a los estudiantes del seminario, si leen por lo menos este libro, van a tener una introducción a Maimónides. ¿Y quién? No sé si Lucho, cuando estuviste en el curso, ¿compraste alguno de estos, Lucho? El primero, ¿lo leíste? Bien, bien. De verdad es un libro que no solo es una biografía de qué pasó en cada año, sino también una biografía intelectual. Y por último, el libro de su pensamiento, Moshe Harbentar es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es profesor en Nueva York, es un académico de la Universidad Abierta de Israel, es un académico que vale la pena escuchar. Y de Maimónides, como yo dije, hay decenas de libros, algunos contemporáneos, otros más viejos. Voy a empezar por los más tradicionales. Este es lo voy a citar después, se llama Daniel Frank, es una guía crítica de la guía de los perplejos, o sea, él toma diferentes partes y las analiza filosóficamente, relacionándolos con otros textos, avanzando en otros textos. Este autor se llama Alfred Ivry, Ivry parece que es hebreo, nos regaló la biblioteca a Chile, su biblioteca personal llegó acá y va a estar alojada en la Universidad Católica, es un experto en Maimónides, y voy a hablar de dos personajes que son extraños e interesantes. El primero, José Faur. José Faur es un rabino, pensador de origen judío sirio que enseñó en muchas instituciones académicas, murió en Israel, y él tiene una característica que nos aventaja a todos nosotros, que él puede leer el Moné Nebuchim en su idioma original. Y él lo que dice, a diferencia de otros, fíjense cómo se llama el libro. Se llama Homo Mysticus, el hombre místico. ¿Sí? Cuando todo el mundo dice que Maimónides es racionalista, él dice, porque no lo leen en el idioma original. Esa es parte de la historia de cómo se lee el texto. Es un autor muy famoso, muy polémico dentro de su grupo judeo-sirio, pero es muy interesante. Y por último, el libro de Mija Gutman, ese es el último que yo conozco que se escribió. Mija Gutman es eh, como dicen los franceses, el niño terrible del pensamiento israelí contemporáneo. ¿Sí? Mija Gutman tiene un libro que se llama Catch 67, hablando de cómo se entrampó el pensamiento israelí de izquierda y de derecha por no poder solucionar el conflicto. Tiene un último libro sobre, eh, sobre las redes sociales. Él dice, las redes sociales hoy en día están funcionando como al comienzo de cuando la gente empezó a fumar. Al principio nadie pensaba que era terrible, después nos dimos cuenta que es terrible. Bueno, con las redes sociales nos va a pasar algo similar. Si se acuerdan, la película El discurso del rey, que no podía hablar, le recomiendan fumar, ¿sí? Que hoy en día uno diría que es una locura. Mija Goodman escribe dos libros sobre el pensamiento medieval, uno sobre Yehuda Levi. Yehuda Levi es un poquito anterior a Rambam. Lo interesante es que Rambam nunca lo menciona a Yehuda Levi, pero seguro que lo leyó porque además viene de ese contexto de el andaluz. Mija Goodman escribe un libro hermoso que vamos a utilizar bastante
durante nuestras reuniones, en especial porque él analiza este tema que yo dije al principio, que hay unas cláusulas que Maimónides propone para leer su libro. Y hay una famosa cláusula que él le va a poner el foco. Va a decir, ¿por qué Maimónides nos dice que si lees el libro y no entendés nada, tenés que hacer de esta u otra manera? Bien, el libro que vamos a usar en español es La Guía de los Perplejos, eh, traducida por David González Maeso. Es un académico español que vale la pena. También se encuentra en una edición contemporánea. Hay muchas ediciones digitales que se pueden conseguir inclusive en forma gratuita. Cuando uno las lee se da cuenta de por qué son gratuitas. Esta es la mejor desde mi punto de vista. También David lo compró y David viene al curso porque empezó a leerlo y se puso a llorar cuando empezó a leer el libro. ¿Ok? Uy, cambié de computador. Perplejo, dice la Real Academia Española, dudoso, incierto, irresoluto, confuso. ¿Por qué una persona está perpleja? Rambam escribe, y lo va a decir en la introducción, porque su alumno le expresa perplejidad, al que le dedica la carta inicial. Vamos a entender cuál es su perplejidad. Es una persona que habita en dos mundos, ¿sí? Y no entiende o no sabe cuál es la verdad. Y necesita que alguien lo acompañe en ese camino de duda para poder encontrar un equilibrio en su vida. ¿A quién no le pasó algo así? Maimónides no es existencialista, no es muy cariñoso, pero él acompaña de la mano a su alumno y le escribe un libro, ¿sí? Que inclusive lo escribió en fascículos, porque el alumno vivía en lo que al principio en Ceuta, en el norte de África, después lo fue a ver a él y después se fue a vivir a Alepo posiblemente, y le sigue mandando este texto como fascículos. Escribe, cada vez que termina un capítulo, se lo manda y después compila el libro. Bien, por supuesto. Seguramente en pergamino, claro, claro. Mija Goodman, bien digo, habla de la revolución de Maimónides en estos tres elementos. Primero, que es racional. ¿Qué quiere decir racional? ¿Qué les parece decir racional? Si me corro no me escucha. ¿Qué quiere decir que algo es racional? Que Maimónides está dentro del racionalismo judío. ¿Qué quiere decir? A pesar de que Faur dice otra cosa, pero después voy a explicar lo que dice Faur. ¿Qué les parece? ¿Quién dijo obedece a la razón? ¿Qué quiere decir, Mijael, que obedece a la razón? El empirismo y lo racional a veces no es lo mismo, está opuesto. ¿Alguien, otra? ¿Eh? Lógica, o sea que usa lógica para argumentar. ¿Sois? ¿Perdón? Que se ajusta a la lógica. Muy bien. Andy, muy bien. Es interesante que él en el Mishneh Torah, él dice que el libro jurídico le dio más trabajo pensar en la organización del libro y en la división de sus partes que escribirlo. ¿Por qué? Cuando uno lee el Mishneh Torah es un libro riguroso, como un buen científico. Dice una palabra, la definición, las excepciones y sigue el capítulo siguiente. En el Moreh Nebuchim hace todo lo contrario. Pero es racional porque, dice Mija Goodman, entre otras cosas, porque el mundo lo explica a través de la razón. No a través de cosas fantásticas, sino su argumentación es una argumentación, ¿cómo se dice? La razón, el entendimiento en hebreo, hay muchas formas de decirlo. La que él utiliza es Segel, es el valor por el que interpreta el mundo. A pesar de que Maimónides va a hablar de ángeles, uno se va a sorprender. Pero ¿qué son los ángeles en Maimónides? Son lo que para Aristóteles hay un concepto muy difícil de Aristóteles que nadie sabe explicar, que es el intelecto agente. El intelecto agente es aquello que conecta lo perfecto
y eterno con lo mundano y efímero. Como lo perfecto y eterno no puede tocar a lo que es mundano y efímero. ¿Por qué? Porque se contamina. Por eso muchos dicen que para Aristóteles Dios es pensamiento de pensamiento, o sea, que no tiene nada que ver con el mundo. Hay una conexión que es el entendimiento, el agente, que para Maimónides lo llama los ángeles. Maimónides después va a deconstruir todo esto, va a decir, nosotros llamamos ángeles y alas y el brazo de Dios, que no es obviamente quién, Maradona. El ángel de Dios, la mano de Dios no es, quiere decir, el poder divino, lo va a deconstruir. Toda la primera parte del Moreno y Bujim es la deconstrucción de los términos antropomórficos. Él va a decir, no lean mal, van a ver cuando, el primer capítulo por eso es sobre lo que se llama imagen y semejanza. Cuando lo lean van a ver cómo Maimónides destruye la idea de la imagen, ¿no? Entonces, ¿por qué es revolucionario? Bueno, como estamos de hora para entender, ¿por qué es revolucionario? Porque primero y principal es autónomo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es autónomo? Que, que no depende de otro, depende de uno. No depende de alguien que tenga autoridad, que le diga porque yo lo digo, sino lo racional implica una ruptura. Uno puede aceptar la, la opinión de otro, si es que la argumentación es racional. Recuerden que Saadia Gaón, que vivió como 200 años antes de Maimónides, vive en un clima de pensamiento filosófico islámico, donde una de las cosas que discutían es, vos no me podés decir que algo es válido porque lo dice un libro sagrado. ¿Sí? Vos me podés argumentar que es válido, ¿por qué? Porque hay una lógica detrás de eso. Y eso implica una ruptura con muchas cosas tradicionales. ¿Se acuerdan que yo dije que Maimónides dice, el maestro es, como diría hace un ratito Leopoldo, alguien que no es judío, no lo voy a decir como dijiste vos, pero toma como autoridad a alguien que está fuera del marco. En ningún libro alágico pondrían a Aristóteles como una fuente, pero sin embargo él lo pone tanto en uno como en otro. Entonces, autonomía, ¿sí?, es un pensamiento propio, personal, que tiene una ruptura con la autoridad, puede minar la autoridad. Lo segundo, que esa verdad no está limitada a los judíos. Si es racional, todos los seres humanos son racionales y la verdad se puede encontrar, como dije antes, en otro lado. Y por último, apertura y libertad quiere decir que todo se puede preguntar. Él inclusive se pregunta, esto que dijimos antes, si el mundo es creado o si el mundo es eterno. Él toma una decisión, pero la pregunta se la puede hacer. Por eso, Mija Goodman hace un hincapié muy importante en quién es el perplejo. ¿Sí? ¿Quién está perplejo? Él dice, aquel, y lo vamos a leer cuando leamos el texto mismo. Déjame hacer una pregunta. No. Cuando leamos el texto mismo, el perplejo es aquel que vive una vida judía profunda, que tiene conocimiento profundo de su tradición y estudia verdades de, de grandes maestros universales, ¿y qué le pasa? Duda, duda, y no sabe cuál es la verdad superior. ¿Sí? Ese es el libro, ese es el núcleo del libro. El libro está escrito, quiero decir algo que no dije, pero que algunos que estudiaron conmigo alguna vez Maimónides, Maimónides es elitista. ¿Sí? Es elitista. Él dice al principio del libro, lo vamos a leer, si vos no estudiaste Torah en profundidad y no estudiaste al maestro, no pierdas tiempo. Dice, si no pierdas tiempo, este libro no es para vos. ¿Por qué? Porque no tenés las dudas al que este libro trata de responder. Isca. Tenía ganas de estudiar y necesitaba enfrentar eso y no ponerlo debajo de la alfombra. Yo tenía un profesor en el seminario que decía,
Cuando uno lee un libro de verdad, es como mirar del otro lado. A veces es mejor no mirar del otro lado por el desafío que eso implica. Pero una vez que miraste, ya no puedes decir que no viste lo que había del otro lado, como dice el libro del espejo, ¿no? El des- no sé si se escucha la pregunta que hace al fondo. No se escucha. No. Es una buena, muy bien, no es una pregunta, es una afirmación para los que me están escuchando aquí, que también en su vida él puede haber experimentado dudas, posiblemente las ha experimentado. Con la vida que tuvo, ¿cómo no va a tener dudas? ¿Sí? Bien, y por último, pero ¿tenía la respuesta o las elaboró? Las elaboró. A lo mejor no las tenía a priori, pero hizo el esfuerzo para... Bien, entonces, ¿para quién fue escrito el libro? Nosotros vamos a ver en la introducción, dice, el libro fue escrito para su alumno, si no me equivoco, dice Yosef ben Yitzhak o Yitzhak ben Yosef, vamos a ver, de la familia Waknin. Waknin es un nombre del Magreb. Hay un grupo de rabinos que se llama Waknin de Niza, hoy en día, que son muy interesantes, pero en realidad fue escrito para el alumno, pero fue escrito para todos los que están en esta situación. ¿Sí? No es solo para ese alumno, fue escrito para todos los que tienen una confrontación entre la verdad de la tradición judía y el conocimiento universal. Después yo al final de nuestra reunión les voy a preguntar hoy en día dónde podría estar esa tensión. ¿Por qué fue escrito el libro? Es más difícil de entender. ¿Sí? Este es el alumno, Yosef ben Yehuda Waknin, y para todos los que son como él. Cuando digo para todos los que son como él, Rambam dice, ¿sí? Este no era un principiante, era un estudiante avanzado. Es como decir, ¿qué pasa cuando alguien que vive toda su vida en un contexto determinado religioso y tiene un mashver interior, tiene una crisis interior? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Se esconde, sale, la enfrenta, lo comenta, lo comparte, tiene miedo. Hay un site en internet que se llama thetora.org, que es un grupo de eh, intelectuales académicos rabinos que escriben sobre la Torá, pero con los avances de la ciencia bíblica contemporánea. Dentro de ese lugar hay un Hasid de Satmer, ¿sí? Satmer es una secta hasídica de las más cerradas, que escribe con un seudónimo porque no quieren que la gente sepa que escribe ahí. Y él cuenta de sus dudas, de su enfrentamiento a la crítica bíblica y cómo él lo responde. Pero pone, ¿se acuerdan que empezamos a hablar de lo anónimo? ¿Sí? Porque tenía temor a eso. Entonces, no es para cualquier alumno, no es para un alumno que leyó un librito y dice, ¿de qué se trata esto? Sino para alguien que está inmerso en una vida espiritual profunda y de repente dice, ¿qué pasa conmigo? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo sigo? ¿Puedo seguir? ¿Cuál es la verdad superior? ¿La Torá? ¿Es la tradición judía? ¿Es el pensamiento general? No, no, no es depresivo, es alguien que puede tener dudas en su vida, es parte de... Levinas dice que en el proceso de la fe uno tiene que pasar por el ateísmo. Si no pasa por el ateísmo, su fe es infantil. Su fe es infantil. Bien, yo voy a compartir algunas ideas de por qué fue escrito este libro y después voy a contar la división del libro. La primera, obviamente, es para dejar de ser perplejos. Si uno está perplejo, él escribe un libro para dejar de ser perplejos. El Rav Sherky, que yo mencioné hace un ratito, que es una autoridad en el tema de Maimónides, que me gusta mucho cómo enseña, no. Él dice que en realidad el libro es para conocer a Dios, pero al verdadero Dios, al Dios superior, no al Dios infantil, no al Dios que tiene brazos, que castiga, sino al Dios superior.
Y siguiendo a Aristóteles, algunos sostienen que el libro está escrito para ser feliz, pero no un libro de autoayuda, para encontrar la felicidad superior, que en el mundo aristotélico tiene que ver con una vida racional. ¿Sí? El ser humano es definido de dos maneras: un ser político, ¿sí? Porque vive en la polis. Después vamos a ver cómo algunos sostienen que la última sección de el Morene Bujim es su visión política, la política de Maimónides. Y es un ser racional. Estas dos cosas. Algunos dicen que el libro fue escrito para el Susurán. Bien, todos los escritos de Maimónides son sistemáticos, menos el Morene Bujim. El Morene Bujim, yo quiero contarles, yo empecé a estudiar Rambam hace 40 años y es la primera vez que lo enseño en público. ¿Por qué? Porque esto, enseñé muchos otros textos, pero esta es la primera vez que lo comparto. ¿Por qué? Porque es tan complejo, uno va leyendo la argumentación y no sabe qué está argumentando Rambam. Por ejemplo, en la segunda sección él discute acerca de la providencia y dice, algunos piensan esto, algunos piensan lo otro, algunos piensan lo otro, y cuando da su argumento uno no entiende lo que dice. No entiende si está a favor o está en contra. Pero en las pautas de la lectura él te explica que esto te va a pasar. El Rav Sherky y otros sostienen que esto es porque la verdad no te la pueden regalar. La verdad la tenés que conseguir. Y la tenés que conseguir con esfuerzo. Si él te dijera cuál es la verdad, no te serviría. Solamente cuando uno traspasa ese bosque complejo, denso y a veces contradictorio, puede hacer su propia reflexión y evaluación. Por eso no es casual. eh, Algunos dicen que oculta más de lo que dice, por eso algunos dicen que es místico. Oculta más en estos textos que son tan complejos sobre la providencia, sobre la profecía. Cuando uno lo va leyendo, yo digo, es mi experiencia, este libro, eh, David tiene la edición más nueva, este libro me fijé de cuando era del 83, o sea, ahora son 40 años, y si lo ven está todo mamarrachado. Y yo cuando empezaba a leer el libro decía, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Por qué no tiene una argumentación clara y distinta, como diría Descartes? ¿Por qué mezcla todo? Bueno, me tardé 40 años en entender por qué mezcla todo. ¿Para qué? Para que el trabajo lo haga uno, como si fuera un minero que tiene que encontrar las joyas en formas personales. Él lo que va a decir es, ¿dónde están las joyas? O cómo son las formas de las joyas. La joya tiene que buscarla uno. Alguien había levantado la mano. Sí, a veces también da muchas opciones y no es dogmático. Um, Me pasó en otro libro que leí de Ramán que uno te deja pensando, pero tú mismo tienes que encontrar digamos, la respuesta entre varias posibles opciones. Es interesante lo que decís. Hay un autor contemporáneo que se llama Menachem Kellner, que es uno de los expertos de Maimónides, que tiene un libro que se llama El judío tiene que creer en algo, en función de la discusión de los 13 principios de fe de Maimónides. Vos decís que no es dogmático, y él dice que el primero que hizo algo así como dogma fue él, pero la pregunta es si él creía en esos dogmas o no. Eso es para otra clase, no es para esta. Isca. El resultado uno encuentra de una manera más personal. Entonces es una verdad que, como dice, no es regalada, entonces sería un trabajo y por lo tanto sería un trabajo que finalmente uno valora mucho más que cuando uno ve de esa manera. Voy a retomar lo que dijiste cuando veamos la carta inicial, porque yo hice una pregunta: ¿por qué empieza un libro racional y de lógica con una carta personal? Tiene que ver con algo de lo que argumentar. Bien, el Rav Sherky dice que las tres partes del libro son el camino intelectual, la revelación, la creación, etcétera, y los mandamientos. Y lo basa, vamos a ver, en un acápite que tiene el libro con 3 versículos, y él dice, todo ese libro se entiende con estos 3 versículos. Él cita 3 versículos del Tanaj y cada uno representa eso. Eso es lo que dice
este rabino. Imagínense todo lo que hay que leer para entender esos 3 versículos. Daniel Frank, que mostré antes, él dice que el libro hay que dividirlo de una manera mucho más sencilla. La primera sección tiene 3 secciones, es lógica y lenguaje, es donde él va a hacer un diccionario. Es un diccionario donde él dice, donde la Torá dice el brazo de Dios, hay que entender esto. Donde dice las estrellas, hay que entender esto. Y uno lo lee, ¿por qué dice eso? Porque en la Torá él va a decir que hay palabras que quiere decir muchas cosas. Y a veces cuando lo leemos nos confundimos, entonces hay que entender cómo hay que leer esas palabras. Y él te va a llevar de la mano. La primera parte es eso, la segunda habla del mundo, cómo se creó, la física, etc. Y lo último, dice Daniel Frank, que su antropología filosófica, su reflexión acerca de qué es el hombre, la ley, la política y la ética. Y por eso vamos a leer por lo menos el primer capítulo y el último. Y por último, creo que hay uno más que Mija Gutman, el que nombré, es un libro que si alguien lee fluido en inglés, vale la pena leerlo. Es un libro muy amigable, muy simpático, profundo también, pero que vale la pena. La primera parte es la existencia de Dios. La segunda responde temas teológicos como quién escribió la Torá, la razón y las mitzvot. Y por último, trata de responder a los temas de la perplejidad y el rol de la duda en nuestro camino teológico. Ustedes saben que muchas veces uno piensa que la duda es negativa, ¿sí? Y muchas veces la duda es lo que le permite a uno crecer. Rabbi Nachman de Breslev es uno de los primeros que dice que la duda es el camino por el que uno crece espiritualmente. A tal punto que dice, a nadie se le pone una duda de enfrente que no pueda superar. Lo que hay que hacer es trabajar, superar, no quedarse ahí. Y por último, en ese lugar, ¿se acuerdan que yo dije que para algunos autores el libro es para adquirir la felicidad? No la felicidad como algo externo, sino cuál es la vida ideal. Recuerden que Platón en la República, una de las cosas que dice es, ¿cuál es el hombre ideal? No la mujer, porque en Grecia, en Atenas, las mujeres no tenían, si bien ahora se está encontrando algunas voces femeninas, no era la mayoría. ¿Quién tiene que gobernar la ciudad? La polis, dice Platón. El filósofo. Muy bien. ¿Y qué hace con los poetas? Los echa. ¿Por qué? Porque los poetas son los echa de la polis, porque son los que hacen lío, ¿sí? Traen lo inconsciente, traen lo imposible de racionalizar. Para Maimónides, el ideal mayor, el filósofo es el anterior, el superior es el profeta. Él trabaja mucho eso. Y por último, y en esto es lo político, es cuál es la sociedad que permite esa vida, cuál es la sociedad que tiene que crearse para que haya una vida feliz. Eso es lo que yo llamo, no se dice que es la política, porque es cuál es la sociedad, cuál es la poli. No está diciendo cómo tiene que ser la forma de gobierno, está diciendo cómo tiene que ser la sociedad. Pero creo que estamos a punto de terminar. Yo decido cuándo terminamos de acuerdo a cuántos se durmieron. Como ya hay muchos dormidos, tengo que terminar. No. Bien, entonces teoría. ¿Qué es este libro? Algunos dicen que es un libro racional, porque su argumentación es racional. José Faúl es un libro místico. Él, como dije antes, lo lee en árabe y él muestra en el libro esta palabra que todos traducen así, no entienden nada. Esto es una señal a los místicos. Ustedes saben que el hijo de Maimónides se transforma en místico. Sigue la escuela sufí desde el punto de vista judío y tiene libros sobre eso. Entonces, José Faúl es un defensor de esta teoría. Leo Strauss lo que dice es, Maimónides es muy difícil de entender en este libro porque él no puede decir todo lo que cree, porque vive en una sociedad donde quien dice todo lo que cree corre riesgo. Entonces, para entender el libro hay que entender que hay aspectos que son ocultos y hay que develarlos. Y por último, Moshe Harvelter tiene una visión increíble. Ustedes saben que a Maimónides se dice que es agnóstico. ¿Por qué?
porque su teoría es que uno no puede conocer a Dios. ¿Por qué no lo puede conocer? Porque Dios es hipertrascendente. ¿Quiénes somos nosotros que pretendemos conocer a lo que es hipertrascendente? Es agnóstico en ese sentido. Y Moshe Harberter lo que agrega es que el libro este es una crítica al lenguaje tradicional de la religión. Y él muestra cómo estamos, inclusive, Maimónides no tiene pelos en la lengua, no sé si se dice esa frase aquí, ni tiene muchas pulgas con lo. Por ejemplo, él en el Mishneh Torah dice: no vayas a creer como los ignorantes del mundo y los tontos de nuestra nación que creen que todo está determinado. ¿Sí? Así, directamente, por eso es elitista. Entonces, todo el libro es una crítica al lenguaje religioso. Bien, hay otros libros que tomaron el mismo nombre. Hay dos libros por lo menos, uno de film de 1800, que se llama Morene Mujer Yasmán, la guía por los perplejos de este tiempo, y otro que se llama Le Nebuchadnezzar, del Rav Kook. Ya muchos ya me escucharon hablar demasiado del Rav Kook. Dos libros que toman la misma idea. ¿Por qué toman la misma idea? ¿Qué les parece? Muy bien, porque las preguntas de la época de Maimónides y las dudas y la perplejidad no es la misma. Por ejemplo, y eso es lo último que yo quiero escuchar de ustedes, con eso termino. Oh, perdón, me equivoco. Pensé que estaban ahí las preguntas. ¿Cuáles son nuestras perplejidades? Hoy en día, ¿cuáles son las preguntas que una persona de fe, que una persona que está inmerso en una tradición determinada, en este caso la judía, se enfrenta a verdades diferentes y hace un quiebre en su interior? ¿Cuáles son? Bien, eso es más de índole teológico, pero es una pregunta. Muy bien. En este caso, mi búsqueda tiene que ver con la ciencia. La pregunta es simple. La Torá dice: Dios creó el mundo en 7 días, 6 días más el Shabbat. Y la ciencia nos dice otra cosa, dice en 7 días. La ciencia nos dice que fue en miles de años. ¿Sí? Entonces, hay una forma de entenderlo, es hacer malabarismo. Bueno, pero los 7 años, los 7 días son como 7 ciclos, y el Big Bang es igual que la Torá. Es una forma, Maimónides no la aceptaría. Maimónides dice que un juez, por ejemplo, lo vimos en el curso de Talmud, tiene que saber matemática, astronomía, idioma, el estado de la ciencia contemporánea. ¿Por qué? Porque la verdad, ¿se acuerdan que vimos? Es universal. Entonces, eso puede ser una duda. Cuando uno lee la Torá en forma literal, lo primero, y en los primeros capítulos, todos los niños, cuando dicen: ¿y con quiénes se casaron las hijas de Adán y Jabá? ¿Sí? Que si uno lee la Torá en forma literal, no tienen con quién casarse, porque no hay otros personajes, ¿sí? Y otras preguntas que lo que hacen es hacer de la lectura de la Torá una lectura literal e infantil. Esa es una. Y la otra gran crítica o la otra gran fuente de duda es la crítica bíblica, es el conocimiento de la ciencia de la Biblia, que también Rav Kook responde a las dos cosas. Responde al tema de la evolución y al tema del Big Bang eventualmente, y también a la crítica bíblica. ¿Por qué? Porque esos son y no los dice, no existen. Alguna vez escuché una respuesta. En la Torá no habla de dinosaurios y se encontraron fósiles. ¿Qué son? Alguna vez escuché una respuesta que yo me avergüenza decirlo. Bueno, Dios los plantó para que nos confundamos a ver si tenemos fe. ¿Sí? Una situación límite. No, si vos pones un hueso de pollo en el microondas y lo haces que explote, después le pasás carbono 14 y va a decir lo mismo que si tuvieran millones de años. Qué Dios perverso que tenemos, que nos hace esas zancadillas, ¿no? Pero hoy hay otras preguntas. Lo que vamos a ver en este libro a veces es la arqueología de la tradición judía. Sus respuestas no son nuestras respuestas, pero sus intuiciones seguramente que nos van a servir. Bien, pregunta, yo voy a cortar aquí la grabación y damos 2 o 3 minutos para preguntas. Hay una pregunta. Shlomit, ¿querés hacer una pregunta? Me pareció que levantaste la mano. ¿No? Bien.
¿Alguien? Sven y después Joyce. Entonces, Lo que pasa es que cuando Maimónides dice que hay que tener un conocimiento mucho más amplio, que va mucho más allá de lo que es judaísmo, y saber de ciencia y saber de otras culturas, hoy en día es cada vez más complejo porque el acopio de conocimiento es algo inadaptable. y va cambiando a cada rato. Y bueno, lo que dicen ustedes, bueno, es posible. A mí hay una definición que me gusta mucho que tiene que ver con no tanto el conocimiento que tenemos, sino con la predisposición a conocer, que es una habilidad que tenemos que adquirir, ¿sí? Una cosa es, bueno, yo ya estudié, ya sé, y otra es constantemente estar actualizándose, aprendiendo, descubriendo nuevos campos. ¿Sí? Hoy el mundo de la neurociencia es un mundo inmenso, infinito, que no existía antes, ¿sí? Pero nosotros podemos encontrar algunas intuiciones de algunos grandes sabios que nos pueden ayudar a pensar en eso. Sven. Mencionaste Cupido. ¿Usted tenía la impresión de que Maimónides era solo? Que no se habla de sus alumnos, tal vez había... Hay de muchísimos alumnos y los alumnos de él se transforman en sus defensores cuando sus oponentes lo castigan. Todos saben que a Maimónides, nada más ni nada menos, le quemaron los libros en diferentes lugares, en Barcelona y en otros lugares, le quemaron sus libros. Y hay dos escuelas que pujan, una a favor de Maimónides y otra en contra. Hay una larga lista de alumnos famosos que han escrito libros apoyando su escuela. Sí, hay. Bien, que tengan todos buenas noches, nos vemos en una semana